Claro, como director de cine y como experto en el audiovisual, yo tenía mucho interés y tengo mucho interés en preguntarte, claro, ¿cómo podemos hacer para empezar la entrevista con tensión y mantener la expectación del oyente, del lector o del espectador Con una batbola, hasta ¿no? el final? Claro, con lo de la batbola. Ya te veo, hasta el final de la entrevista, que es complicado. Sí, sí. ¿Qué podemos prometerle? Claro, ahí tú eres el experto, Nacho. ¿Qué podemos hacer para que el espectador aguante 40, 50 minutos de entrevista en tensión, con puro vigor? Yo apuesto por lo contrario. Yo creo que el que las entrevistas largas hayan encontrado un hueco en Internet, ¿Cierto? como lo han encontrado, Sí. es precisamente por la falta de tensión. Mira, bueno, Porque ponerte algo de fondo, ¿no? Quizá para dormirte, quizá mientras estás fregando, mientras estás barriendo el suelo, mientras estás trabajando en otra cosa que requiere el mismo grado de atención, que ese es el error que yo cometo. Ya mi cerebro, cuando tengo que estar concentrado en algo, ya me pide algo más en lo que también recoge mi interés al 100%. Claro. ¿Entiendes la paradoja, sí, no? Tu interés como que se superpone. Tengo que estar al 100% a esto, pero mi cerebro me pide estar también interesado en algo simultáneo al 100% también. O sea, eso es ya tú estás, por cerebro. ejemplo, oyendo de fondo un podcast y fregando y tienes que estar concentrado 100% en fregar y en el podcast. Te lo pongo peor. Yo estoy escribiendo, ¿vale? Y mi cerebro me pide buscar un podcast que me interese mucho para escucharlo simultáneamente. Para joderte y vivo. en el mejor de los casos sin perder el 100% del interés de lo que estoy haciendo. Que es algo, no es paradójico, es imposible. Sí. Pero es lo que me pide el cerebro. Y es la batalla mía de toda la vida. La expectación en una película, es más importante a veces la expectación, el mantener la expectación del espectador que el contenido en sí de la película. No siempre. No siempre. Estoy tirando piedras sobre mi propio tejado. Haces bien, esa es la entrevista. Bueno, estás aludiendo al corto de la batbola, y el corto de la batbola era un ejercicio de impotencia. Voy a construir un discurso sobre la ausencia de recursos, la ausencia de material. Explicamos esto. El corto de la batbola es un corto que tú hiciste donde, Sí. donde ibas a tirar una batbola a una vaca. Sí. La batbola no sale, eso no sale en el corto. Te cuento la historia del corto. Había un festival, creo que sigue existiendo, espero que sí, en Zaragoza, de nuevos realizadores. Ajá. Y en ese festival no solamente fui con un corto que hice con José Javier Aguilón, Snap Movie, que fue la primera cosita que dio la vuelta por festivales. Fue mi única experiencia primeriza, proto, con el reconocimiento. O sea, hice un corto con un colega, con un muy buen amigo, en formato Betacam, que tuvo un buen recorrido por festivales de vídeo, esa cosa que ahora ya no sé si existe, porque claro, hoy en día diferenciar el vídeo del celuloide no tiene sentido. Sí. Pero en aquella época, te hablo de los segunda mitad, últimos 90, estaban los festivales de cortos de segunda división, que eran los de vídeo, y luego estaban los festivales de los mayores, que eran los que habían conseguido hacer una pieza en celuloide. Y habíamos hecho un corto que era más una broma que un corto, porque era una snap movie falsa. Era una snap movie. A ver, explícalo de la snap movie, que hay mucha gente que no sabe qué es una snap movie. Por aquel entonces, Alejandro Amenábar ganó 5 Goyas con Tesis. Sí. Y se popularizó la posibilidad de la existencia, algunos dirán que es una teoría de la conspiración, bueno, en fin, de que hay un mercado subterráneo. Ahora lo asociaríamos a la Deep Web. Hay un mercado de películas donde se tortura y se mata a gente de verdad. Entonces ese tema digamos que Tesis lo volvió incandescente y se volvió algo muy comentado. Entonces, hiciste un corto de... Hicimos una snap movie. Sí. Que encima mandábamos a festivales envuelta en papel de estraza. Era como la copia en VHS, la envolvíamos como en papel de estraza con cuerdas sucias y lo manchábamos como si fuera un VHS llegado directamente de la Deep Web, que no existía por aquel entonces. Y entonces el corto empezaba como, veías una chica atada a una silla, gritando, y se ponía, y de fondo oías música... Tensión. No, era que los torturadores habían puesto play a un cassette de lo que por entonces a nosotros nos parecía una música agresiva, asociada al gore y a la tortura. Y qué vergüenza, era un tema de Marilyn Manson. Y entonces en los primeros segundos eran iguales que los de una hipotética snap movie, pero una comedia porque los torturadores, que éramos Javi y yo, no éramos capaces de hacer nada de daño, ¿sabes? Que éramos como que nos entraba el miedo a última hora, entonces le hacíamos cosquillas
a la chica, o le decíamos cosas insultantes para que se molestara. Entonces era un acto de impotencia cómica, supuestamente. Entonces, con ese corto tuvimos bastante vida en festivales, en una época en la que, atención, ni siquiera nosotros sabíamos que había tantos festivales de vídeo. O sea, era como de repente, ¿no? De repente que nos dejaran abierta la puerta de la fábrica de Willy Wonka. Y de repente nos llamaban directores y era como, uff, nos lo creíamos un poco. Entonces, el Festival de Cortos de Zaragoza es un festival donde ganamos el premio, no me acuerdo si fue el premio del público o qué, pero bueno, ganamos algo y nos llevamos muy bien con la gente de Zaragoza. Y al año siguiente recuerdo la llamada, me dije, oye, ¿tenéis algo? ¿Hay algo que puedas enviar, algún corto y tal? Y yo estaba en Cantabria por aquel entonces, ni siquiera estaba con Javier. Y me prometí a mí mismo mandarles algo solo por tener una excusa para poder ir. Pero como no tenía nada, literalmente, o sea, como no tenía nada, ni cámara, ni guión, ni nada, ni dinero. Lo que hice fue, como estaba en un viaje en autobús a Cabezón, fue parar en la estación de Alsa, hasta ahí todo normal. Sí. Me fui a la tienda, el kiosco de prensa de Febe, una tienda también de chuches y de juguetes, y compré cosas pensando en componer un posible guión en el recorrido que iba de Santander a Cabezón ya en un tren de Febe. Y se me ocurrió esta mierdecilla. Era como, ya que no tengo nada, voy a construir un discurso sobre la nada, sobre el vacío. Y el valor real que tiene ese corto, para mí, es el de haberme anticipado a YouTube. Porque ¿no? Yo era lo más parecido a un youtuber en una época en la que no existía todavía. Los youtubers están mucho de, va a pasar algo ahora, vamos a hacer algo histórico. Bueno, ese es el ejercicio sálvame, ¿no? De la promesa constante, del cebo constante. Que tiene su mérito. Pero me refería más bien al discurso en plano corto, ¿no? Sí, sí. El discurso en primera persona. O sea, yo te cuento algo a ti y en el marco que rodea mi primer plano, mi plano medio como mucho, pues va a suceder algo. ¿Qué es una buena película? Es decir, ¿qué debe tener para ti qué te debe provocar? ¿Qué elementos más o menos normales debe tener una buena película para ti, para nuestro Viva Onda? Una buena película para mí es una piscina en la que uno puede ver el agua desde la orilla, pero uno también puede nadar y uno también puede bucear. Y uno también puede quitar el tapón de abajo y que se vacíe la piscina de agua. No sé si esta metáfora ayuda o qué. Me cuesta entender. Si en una piscina puedo nadar pero no puedo bucear, pues tampoco me parece tan buena película. Ok. Ahora sí lo entiendo. Y también me gusta la idea de que quizá haya tiburones en el agua y sea algo que no sepas de antemano. Bien. Haya tiburones o caballitos de mar. Vale. Lo que más le reprocho al espectador contemporáneo es esa necesidad de que antes de ver la película ya sepamos de qué palo es la película, qué nos va a contar y qué nos va a ofrecer. O incluso que vean el tráiler de una película y digan, me han engañado cuando vean la película. Para mí que una película me engañe me parece un privilegio. O sea, si yo lo que veo en la película es diferente a lo que había en el tráiler, entonces yo me siento vivo. El problema es que tanto el espectador como los grandes estudios han llegado a un acuerdo que es el de prometer películas, prometer piscinas en las que siempre se pisará el suelo, ¿sabes? ¿Cómo te diría esto? Tú tranquilo, ¿no? Te ponen el tráiler de una película que explota el legado, la memoria de una película que viste de joven y entonces lo que la película quiere prometerte es que lo que vas a ver ya lo has visto. Tranquilo, que de pe a pa no va a haber sorpresas, tú tranquilo. Tú tranquilo que no va a haber sorpresas. Entonces yo creo en una ética distinta, por parte del espectador y por parte del producto, que es la promesa de la sorpresa. Que la promesa de la sorpresa, hay una paradoja ahí, porque una sorpresa no se promete, sino que la sorpresa se da. O sea, sí, yo recuerdo cuando fui a ver El Club de la Lucha pensando, atención, cuando se estrenó en España, las únicas noticias del Club de la Lucha era lo que había transpirado del Festival de Venecia, donde la película fue recibida horrorosamente. Y la prensa en España lo que recogió es la impresión de que la película de Fincher era sobre peleas callejeras. Una película de boxeo. Sí, una película de peleas ilegales callejeras, como un Fast and the Furious, pero sin coche. Y con Brad Pitt. Y con Brad Pitt. Y fui a verla alimentado únicamente por aquellos titulares que la condenaban por políticamente. Yo me acuerdo que la revista Cinemanía dijo que era una película
socialmente peligrosa, 24 fotogramas por segundo. O sea, yo esperaba ver un discurso parecido al de las películas de Jean-Claude Van Damme de no pocos años antes. Entonces, el que la película fuera lo que en realidad es, para mí fue algo irrepetible. Una última antes de empezar y de terminar este... No hemos empezado. Eso es un prefacio. Un prefacio. Ya llevamos empezando, pero es una especie de prólogo en la que fingimos que todavía no te hemos dado la bienvenida al purgatorio. Bueno, a ver. Vale. Ahora después entra la cabecera, que no la veremos nosotros, pero después en producción, Víctor y esta gente la verá. Ya que estamos en el purgatorio, siempre preguntados por la relación con Dios de los invitados. ¿Cuál es la tuya? ¿Mi relación con Dios? ¿Con cualquiera de los dioses? Hombre, joder, sí, me gustaría, la verdad es que me gustaría tener la cabeza amueblada, preparada para el politeísmo. Me gustaría tener el cerebro clásico, porque me parece que no hay nada más divertido y, por otro lado, más humano que tener 4 dioses que se están dando de hostias como hacían los clásicos, ¿no? Porque algo... En las mitologías clásicas, uno desde la perspectiva inevitablemente judeocristiana, uno está leyendo los clásicos y dice, no leyendo los clásicos, sino está informándose de cómo funcionaba el panteón de los dioses, y uno inevitablemente, desde la ordenación que tenemos ya casi como consecuencias de la cultura que habitamos desde que nacemos, uno está esperando que dejen claro quién es el dios bueno y quién es el dios malo. Y es todo un cacao, es Reservoir Dogs. Sí. Y entonces me parece más humana esa perspectiva politeísta que la monoteísta. Bueno. Porque claro, que en cierta manera es a lo que intentó acercarse George Martin con Juego de Tronos, desde los libros. Volver a un relato que fuera menos judeocristiano y menos apocalíptico judeocristiano, menos el bien contra el mal, y más un cacao sin forma, una sopa de deidades que están dándose de hostias. Nacho Vigalondo, bienvenido al Purgatorio. ¿Qué tal? Un placer. Espero que bien hallado. Es un placer y es un honor tenerte con nosotros aquí en estas bellas instalaciones. Efectivamente. Muy bien. Es un sitio elegante. Es un local majo, ¿eh? Sí. Aquí se podrían hacer cosas, ¿eh? Solamente con esto. Se puede, no, ya estáis haciendo cosas. Ya estamos haciendo cosas, pero digo, no cosas no hablemos en hipotéticos. De películas. Bueno, yo soy fan de Nacho Vigalondo, con lo cual voy a hacer una entrevista, te he dicho antes a Purgatorio Cerrado, te he dicho antes voy a hacer una entrevista dura y difícil, porque para equilibrar la... Vale. Para equilibrar la balanza. El amor que me estás dando, entonces. O sea, no, para ti va a ser algo equilibrado, pero yo solamente voy a recibir hostias. No, broma. Después haremos cosas bonitas. No, te iba a preguntar, por la gente que no te conozca, es director de cine, también ha dirigido series, o al menos capítulos de series. Bueno, digamos que he realizado capítulos de series, no me atrevería a decir que he dirigido, porque yo asocio la dirección al completo. a una implicación mayor en el proceso creativo. Vale, pues, ¿no? Al menos popularmente creo que... Ha dirigido cine, ha realizado capítulos de series, sí. Ha presentado programas como Los Felices 20, ha presentado galas de premios como la de Los Feroz, ha participado en radio como en La Cultureta de Onda Cero, sí. Ha estado nominado al Oscar por aquel corto de las 7:35 de la mañana que tanta gloria le ha dado y tanto trabajo le ha dado, y está bien que así sea. Es cántabro, de Cabezón de Cabezón de la Sal. Cabezón de la Sal. ¿Qué debe tener un buen director de cine? Te preguntaba antes qué debe tener una buena película, qué debe tener un buen director de cine. Yo creo que lo primero es la sinceridad. O sea, el que sea la expresión de algo, de un sentimiento real. O sea, que el cine sea la expresión de un sentimiento real. Porque a veces decimos que hay que tener vocación, pero la vocación es muy difícil de describir. Yo creo que si tú como cineasta haces un esfuerzo extra vital, condicionas tu vida a contar algo que para ti es verdad en un momento dado a través de la cámara, a través del lenguaje, yo creo que eso ya es suficiente para ser un buen director, una buena directora. No hay nada que me dé más placer que ver películas de un autor lejano, como puede ser, ahora me viene a la mente Terence Fisher, de mis favoritos, o Robert Altman, Don Siegel, ¿no? Y hay directores que me gustan muchísimo, Frank Yu, Melville, son casi los que más. Y la sensación de conocerle a él después de ver varias películas me da mucho gusto, me da mucho placer, porque creo que la personalidad no hay que recogerla, sino que hay que esparcirla por tu trabajo. Es decir, que un director de cine se parece a las películas que ha dirigido, ¿no? Por supuesto, por supuesto.
Y además creo que esa es una verdad que no deja de sorprenderme. Cuanto más cineastas conoces, más te das cuenta que son muy parecidos a sus películas. Pero porque ahí demuestran pues sus obsesiones, sus taras, sus gustos, su manera de entender el mundo, su manera de ver la vida. Otra cosa es que estés muy integrado en el sistema de otra manera y que seas muy eficiente a la hora de convertir en realidad los deseos de la gente que te acoge o te financia. Eso ya es otra cuestión. Entonces entiendo que te cabreará cuando, por ejemplo, un director de cine hace una película sensible, humana, muy bonita y después es un cabrón. En el mejor de los casos, yo ya he visto que es un cabrón viendo las películas. ¿Sabes lo que quiero decir? ¿Te das cuenta ya viendo la película? Sí. Se puede ver entonces cuando hay directores que son yo creo que cabrones. Sí, porque una cosa es lo que la película cuenta y otra cosa es lo que la película dice. Y otra cosa es lo que la película suda. Entonces, ¿qué ejemplos te puedo poner? Ponme así extranjeros para que, no sé, o españoles si quieres más gresca. No, por el amor de Dios. O sea, es que hablar mal de alguien aquí, no en el cine, sino en cualquier disciplina, es tirarse un pedo en un ascensor, porque este país es más pequeño de lo que siempre imaginamos y no somos tantos. Y tampoco me viene un ejemplo a la mente directo, que no estoy conteniendo ahora mismo un nombre en tu boca. Pero, por ejemplo, en los 90, por ejemplo, hubo una corriente de cine indie norteamericano que de repente descubrió la posibilidad de... También la comedia y el drama. Descubrió la posibilidad de que los personajes femeninos fueran más adultos, o sea, que el retrato fuera más adulto de lo que quizá habíamos visto hasta entonces en las comedietas y en los dramas, ¿no? Y de repente pues tienes a 5 chicos o a 5 protagonistas masculinos muy trastos, ¿no? Muy desastrosos, muy desordenados, muy maduros. Y tienes ahí unos personajes femeninos que son sus novias, etcétera, etcétera, que son las maduras, son las serenas de la función. Y entonces, aunque la película tiene ese barniz como de respeto a la figura femenina, miras la película con ojos entrecerrados y dices, vale, ya son madres. No son novias. No están divirtiéndose, no están siendo defectuosas, no están siendo tan empáticas con el espectador, porque tú cuando vas a ver una comedia lo que quieres es ver cachondeo. Entonces, si los personajes femeninos son los que están de brazos cruzados diciendo no me gusta, entonces están actuando de madres. Entonces es un retrato un poco pervertido. Y es una cosa que vimos en muchos directores hombres que desde los 90 quisieron un poco vendernos esa moto. El que tu padre fuera peón de gasolinera. Sí. Peón de gasolinera, además... ese detalle, yo me acuerdo de niño, porque claro, hay un momento de niño en el que no sabes si tu familia tiene pasta o no. Sí. Si ya te lo planteas. bueno, sí lo sabes. Vives una realidad muy abstracta en la que tú tienes familia, ¿no? Y la familia es el entorno en el que vives, vale, entonces tienes padre, madre y un hermano, y entonces tú, bueno, pues... Bueno, sí, pero a lo mejor no diferencias tanto lo rico de lo pobre. Tú siempre comparas tu casa con el portal de Belén. Claro. El portal de Belén es una figura, es un hecho iconográfico que nos remite a la idea de núcleo familiar. Sí. El padre, la madre, el niño, la burra y la vaca. La burra y la vaca, por favor. Bueno, el buey, ¿no? El buey y la vaca, ¿no? Y dices, vale, pues mi casa es como un portal de Belén, pero vale. luego, bueno, de repente, ¿no? Empiezas a ir a casas de amigos y dices, uy, mi casa no es tan grande. Pero si mi padre tiene una gasolinera, ¿no? Entonces, no, tu padre no tiene una gasolinera, tu padre está currando, se está deslomando en una gasolinera. El que tu padre fuera peón de gasolinera, ¿cómo te ha condicionado a la hora de hacer cine? Temáticamente y formalmente no sabría decirte. O sea, no sé por qué soy como soy cuando cuento historias delante de la cámara, pero sí que hay una huella. Hay una huella de consecuencia de pertenecer a la clase obrera más estricta a la hora de no permitirte decir que no a ciertos curros, ¿sabes? O sea, que aunque estés en un momento de tu vida que estés más tranquilo, más cómodo, el miedo siempre está ahí instalado. O sea, yo no sé lo que es vivir con un colchón familiar que siempre va a estar ahí, ¿sabes? Hay gente que pasa por la vida sabiendo que si se tira hacia atrás, con los brazos extendidos, pues va a caer encima de un colchón y eso debe de condicionar todo lo demás.
Y yo siempre tengo ese miedo instalado. Entonces hay veces en las que me proponen o me sugieren cosas que tengo mis formas de justificarme, decir que no, pero hay una voz interior que dice, cuidado, cuidado que... Esto que contaba una vez muy bien, creo, David Trueba, Sí. Decía... Esta cosa, por ejemplo, de la chaqueta del domingo, de la chaqueta buena, que era una gilipollez porque siempre no se la ponía todos los días, porque decía, no, tapa el domingo, cuando es una tontería, porque si es una chaqueta buena, póntela cuando puedas. Es una cosa que tiene un poco esa cosa de la voz interior, la voz obrera interior, que te va marcando y que te marca al final de por vida, yo creo. Pero es David Trueba, ¿no? Pero David Trueba también decía que nació en una familia, no sé si más pobre que no la tuya, no vas a jugar aquí. Bueno, ya ahora en la competición, ¿quién es más pobre? ¿Quién es más pobre? Hay veces en que me digo a mí mismo, joder, me gustaría, si fuera el pasado, porque a veces hay momentos en tu infancia que de repente te desgañitas diciendo, bueno, yo quiero tener más pasta, ¿no? Quiero que mi padre sea más rico, ¿no? Quiero ser adoptado y descubrir que mis padres llevan la Universidad de Harry Potter. Y me gustaría venir, ¿no? Transportarme a ese pasado y decirme, chaval, tú tranquilo, que esto lo vas a lucir de puta madre en el futuro. O sea, va a haber una... De hecho, vas a erigirte, vas a agitar la bandera contra los Nepo Babies, ¿no? Es un poco lo que... ¿Te puedes creer que tengo aquí? Mira, para que se vea en cámara, ¿eh? Para que vea en cámara que no es broma. No, tengo aquí en el guión, mira, Nepo Babies, que era uno de mis temas. Yo, por ejemplo, hay un cliché. Que no sé si... Bueno, sí, perdón. No, digo, para que no que yo siempre pienso en mi pobre padre. ¿Quiénes son los Nepo Babies? O sea, yo digo a mi padre, o a mi madre, digo, papá, los Nepo Babies son papá y otra gente que no sea mi padre, que también esté viendo esto. Espero que mucha. Son, entiendo, hijos de ricos o de famosos que, digamos, pues tienen una facilidad muy grande para dedicarse a lo que quieran, y especialmente, digamos, al ámbito cultural, por ejemplo, ¿no? Por contactos, por amistades, por pasta. Perdón, te he cortado. Fíjate que lo que voy a decir ahora no era lo que iba a decir antes, pero me lo guardo para luego. Espero que esto funcione. ¿Cerramos el cajón? Lo que sí creo que te condiciona de por vida es el hecho de que quizá haya gente, ¿no? Yo no me puedo poner en la mente de alguien que tenga gente en su pasado, en su árbol familiar, en su árbol genealógico, que ya haya hecho cine o esté metido en la industria, o no me puedo poner en la mente de alguien que tiene como ya, desde que nace, siento una proximidad con la posibilidad de hacer cine. Porque yo siempre viviré el hacer cine como un milagro personal. O sea, yo no me veo, o sea, no entiendo que haya acabado haciendo películas. No sé si me explico con esto. O sea, por muchos motivos. Para mí ya es un milagro que yo acabe de rodar, haya terminado ahora mismo el rodaje de mi, no sé si es la quinta película, por ahí va. O sea, yo acepto a la mínima, o sea, yo sin ningún problema, yo te acepto una mañana que ya no voy a hacer más películas. O sea, para mí es algo lo más natural del mundo. O sea, siempre veré mi película con la pasión y sinceridad de la última, porque puede que sea la última. O sea, para mí, el que yo, siendo el hijo del peón de gasolinero, voy a repetir esta frase que me he trabado. O sea, que siendo yo el hijo del peón del gasolinero, además teniendo mis dificultades mentales, que yo haya acabado haciendo cine, haya tenido esta suerte, me parece una improbabilidad tan grande que quizá me vuelva condescendiente conmigo mismo en un momento dado. Y quizá hay un momento en el que las ambiciones se me maten, porque para mí la ambición máxima ya se ha cumplido. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, yo no tengo, por ejemplo, a mí no me quita el sueño algún día estar en el Festival de Cannes, en la selección oficial, o conseguir una taquilla monstruosa. O sea, esas ambiciones... Tú ya has cumplido tu sueño. Para mí son alienígenas. O sea, el ya soñar con cierto tipo de reconocimiento, cierto tipo de aceptación en las altas esferas, para mí eso es como que, bueno, si llega, llegará, pero el hecho de que yo haya hecho películas tal y como las he querido hacer, ya me parece espectacular. O sea, yo ya muero feliz. Tú ya podrías morir feliz. Vamos, o sea, te lo juro por los dioses.
Pero sin ningún problema. O sea, que quizá eso tenga quizá me afecte negativamente en cómo manejo mis ambiciones. ¿Y no te molesta un poco, que yo creo que es un poco humano también, que nos moleste un poco el que nos... Porque puede pasar también en el periodismo, y en el periodismo de hecho pasa. Que hijos de, que contactos de, que gente a lo mejor que tiene, digamos, podemos opinar, oye, pues ese tiene menos talento y está en este puesto y le paga mucho mejor que a mí. Dices, la vida es jodida y este es igual, sí, ya lo sabemos, pero te puede molestar. ¿Eso te puede llegar a molestar de que haya, pues ese, no sé, directores, actores, actrices, no sé qué, guionistas, tal, que llegan a un punto en el que dices, no tiene el talento, pero está ahí por lo que es? Entiendo la tensión, entiendo la polémica, pero prefiero hablar de lo que sucede en pantalla. O sea, a mí me llamaría la atención un director rematadamente perezoso que consigue hacer película tras película sin aparentemente querer hacerlas de verdad, pero bendecido por un apellido. Eso me resultaría molesto. Por ejemplo, jamás acusaría de producto del nepotismo a Jonás Trueba, por ejemplo, porque Jonás tiene un talento brutal. Pero incluso más que talento, tiene una personalidad muy poderosa, que es para mí más importante que el talento. O sea, es alguien que de no existir él, no existiría. Es más importante, me parece curioso, es más importante la personalidad que el talento. Para mí sí. Porque aparte que el talento es mucho más difícil de definir que la personalidad, la percepción del talento varía con el paso del tiempo, mientras que el valor de la personalidad es inmutable a través del tiempo. Una personalidad poderosa nunca va a dejar de ser poderosa, mientras que el talento que se reconoce en un momento histórico de repente puede desvanecerse. Es decir, tener el sello personal. Sí, por supuesto, por supuesto. Una película imperfecta con mucha personalidad es mucho más valiosa y aspira con más garantías a la inmortalidad que una película en la que hay mucho talento impreso, pero no hay personalidad, que no sé si es posible siquiera. Sí. Igual no es ni posible que una película disfrute del talento de sus responsables, pero no tenga la personalidad de ellos. De Jonás, ahora que estamos en fecha veraniega, hay una película que se llama La Virgen de Agosto, que recomiendo, que está muy bien. Sí. La Virgen de Agosto. No la he visto todavía. Jonás. De Jonás no soy, como espectador he perdido velocidad. Antes la tenía, ahora yo soy más lento, llego más tarde a las cosas, pero sí. Entonces, por ejemplo, ese discurso sobre los Nepo Babies, pues me da pereza cuando hablamos de casos concretos. En abstracto, o no en abstracto completamente, pero más en abstracto, también te digo, por otro lado, que durante este periplo que he tenido por los mundos del cine, me he encontrado con muy pocos hijos de peones de gasolinera. Ahí sí te digo, igual si hablo de Los Ángeles ya te diría que ninguno. O sea que sí que no es que me salga el orgullo de clase, sino que es todo lo contrario, como que estoy buscando representación de clase por otro lado. O sea, no es que yo, al verme muy poco representado en las esferas en las que acabas manejándote, no es que yo me erija como el representante, pero me gustaría ver más. No hablo de más. ¿Te gustaría ver más clase obrera en el cine? Me gustaría ver clase obrera en el cine, sí, así de claro. Pero no es porque yo esté deseando que el discurso dominante tenga un color diferente, sino que tenga muchísimos colores, cuanto más mejor. No sé, te voy a preguntar, si ves que hay un peligro en el mundo de la cultura y en el mundo del cine especialmente, que es un mundo, no sé si incluso más difícil que el teatro, que el audiovisual al final, que gente de bajas clases sociales, de bajas esferas, acceda a ello, llegue a ello. Yo creo que lo sufre más la música. ¿Tú crees que muchísimo más la música? Yo creo que la historia del siglo XX ha sido, las grandes bandas musicales del siglo XX ha sido un fenómeno completamente interclasista, o sea, interclase, no sé cuál es el término correcto. Pero vamos, las bandas llegaban de cualquier rincón de la sociedad y ahora creo que eso no es posible. Y creo que la música lo sufre más. El cine quizá no lo sufre tanto porque siempre ha sido un poco pijo, no sé. Es verdad, sí. ¿Cómo decirte? Sí. Igual no hay tanta diferencia. Y realmente ha sido un poco pijo siempre. Bueno, si hablamos de cine, que lo estamos haciendo, hay que hablar irremediablemente de la meca del cine, o sea, de Hollywood. Sí. Va a ser una pregunta así dura para empatar. ¿Hollywood ha dejado de hacer cine para adultos? Cuando hablamos de Hollywood siempre hablamos de las 5 majors, ¿no? Warner, entiendo que sí. Universal. ¿Ha dejado de hacer cine para adultos? Ha dejado de tener fe en el público adulto
o en su estrategia, y también es una crítica al público adulto de ahora, situado al público adulto con los mismos intereses que el público infantil juvenil. Pero bueno, si Warner, ahora también es HBO, y HBO son los que hacen Succession y los que hacen Barry, de Idol y series que son rematadamente adultas, pues ya podemos plantearnos que lo que han hecho ha sido trasladar al público a otro rincón. ¿El público adulto ahora se ha ido a la serie? ¿O las series ahora tratan al espectador de adulto y no el cine? En líneas generales. ¿Cuándo fue la última película? Hombre, yo, por ejemplo, la última película que he visto, la anteúltima película que he visto en salas, la de Misión Imposible, yo creo que Chris McQuarrie es un director. Vamos a plantear la diferencia entre una película infantil que puede ser disfrutada por adultos y, por ejemplo, creo que Misión Imposible es cine para adultos susceptible de ser disfrutado por el público juvenil infantil. Es un buen ejemplo, sí. Ese ejemplo, por ejemplo, me gusta. Igual estamos romantizando el que en el pasado hubiera más cine adulto del que realmente hubo. No lo sé. Yo creo que el público sigue estando ahí. Te lo pregunto de otro modo. ¿Hay una infantilización del público, también por gusto del público, por la aceptación del propio público? Porque al final estos son dos partes, el que ofrece y el que consume. El péndulo está moviéndose constantemente. Y yo, por ejemplo, creo que mi edad de oro, ¿no? La edad de oro como espectador de cada uno es desde que llega la pubertad hasta que ya tienes forma de ganarte la vida. Hay un tramo entre medias que eres más espectador que nunca, eres más cinéfilo que nunca y eres más pasional que nunca. Esto es una realidad triste, pero creo que todo el mundo puede reconocer que es más o menos verdad, que en ese tramo de tu vida eres más pasional que nunca. Y, por ejemplo, es algo que ya han dicho otros antes, no me estoy inventando nada, pero en los 90 el cine, entendido como cine de estudio, cine de masas, traía bajo el brazo la promesa de la sorpresa. O sea, era un cine que jugaba a la posibilidad de que no te esperaras lo que va a pasar en la película. Yo creo que los 90 fue una década fantástica para el cine de consumo, porque ¿qué ejemplos podría darte? Es que hay tantos. O sea, una película como 12 monos con Bruce Willis y Brad Pitt, dirigida por Terry Gilliam, era una película que pretendía que no supieras, que no pudieras esperar lo que sucede casi plano a plano. ¿Seven también puede ser una película? Seven es una película que jugaba a que no supieras. No hablo de los spoilers, ¿eh? No hablo de los spoilers porque la cultura del spoiler me aburre. Yo creo que aunque lo que defiendo es que aunque tú supieras la trama de Seven antes de verla, lo que te da la película es un discurso que juega a pillarte desprevenido. El discurso plástico formal. O sea, en Seven es la película en la que dos policías intentan cazar a un psicópata tal y cual, pero en Seven nace una estética, nace una textura, nace una propuesta formal imitadísima que nace en esa película. Yo creo que ahora mismo es imposible que una película de los grandes estudios se presente al público diciendo, mira, esto va a ser nuevo, visualmente. Creo que les aterrorizaría a los grandes estudios hacer una película que pretendiera un recambio de los recursos formales. Yo creo que es una cosa que no podría darse. Y que estamos ante una industria más acobarde, más acobardada, más cobarde, menos valiente, como podemos decirlo. Yo creo que tanto la industria como el espectador son más conservadores en ese sentido. O sea, que nos hemos vuelto conservadores a la hora de ver cine. Sí, completamente. ¿Y tienes un porqué o es un péndulo? El péndulo está girando. De hecho, a mí me emociona que ya películas de los grandes estudios que ya estén como mostrando una cierta fatiga y el público también como que esté fatigándose y me gusta que la película de superhéroes de éxito sea la de Spider-Man de animación cuando es una película que juega a no parecerse a ninguna película que hayas visto antes. Y también me excita que haya ganado el Oscar Toda la vez en todas partes. O sea, me gustan mucho los síntomas de que... Tú eres de lo que está a favor. Claro, hombre, yo la vi en su momento y además la vi antes de todo el fulgor de los Oscar y lo que no sois de los que cambiaron de opinión. Cuando la vieron dijeron la mejor película de la historia
y de repente cuando gana 300 Oscars, de repente la cuestionamos. A mí me da igual los Oscars, me da igual a mí lo que más me interesa es mi experiencia como espectador, entonces no la voy a condicionar a que después haya tenido mucho recorrido. Y si es una película que, o sea, si yo en concreto estuviera en contra de esa película, tendría una crisis de identidad, porque en cierta manera es la liga de películas que a mí me interesa, a la que me interesa pertenecer, quiero decir. Para ti tienen, ya que hablamos de premios, ¿para ti tienen interés los premios en el cine? ¿Tienen sentido los premios? Es el topping del helado. El topping, o sea, está muy bien. O sea, si yo tengo una carrera gracias, no a un premio, sino a la nominación a un premio, gracias a los Oscars yo tengo una... Sí, carrera. Dilo claro que está bien que lo digas. Vivo de las rentas de la nominación al Oscar. Eso es así. ¿Y quién no pudiera? Ya, hombre, ¿Quién no pudiera? Ojalá a mí me nominen a un... Vamos, o sea, a un Ondas. Sea. Que no soy como el Larry Parker Jr., que en las entrevistas a día de hoy el tío dice, no, a mí cuando escribí el tema de Cazafantasmas me tocó la lotería y sigo disfrutando de ese premio. No, yo encantadísimo. Pero condeno de forma firme que la ambición artística pase por la ambición de reconocimiento de ese tipo. O sea, yo creo que para mí es pecado. Es decir, quien haga una película pensando en el reconocimiento de los premios... Para mí, condicionar tu discurso a la posibilidad de pertenecer a un panteón. A una élite. A una élite. O para mí es similar a condicionar tu discurso al taquillazo. O sea, si tu discurso está condicionado por esas dos pulsiones, lo siento, pero no es lo mismo. Eso te iba a preguntar también por la taquilla, ya que ya avanzamos un tema, pero ya lo has tocado, te pregunto. ¿Tú eres un director al que le importa la taquilla o tú entiendes que la taquilla depende de factores externos a los tuyos que no puedes controlar? Te lo respondo de otra manera. Yo como espectador quiero ver una película que yo sé al verla que depende de una pulsión creativa mayor que la pulsión de conseguir dinero en taquilla. O sea, si yo, por ejemplo, dignifico la última película de Macquarie, la de Misión Imposible, es porque en todo momento, aunque es una película que necesita y que existe para conseguir taquilla, todo lo que hace que la película para mí brille por encima es la condición pasional que yo detecto fotograma a fotograma. La condición casi irracional, porque hay cosas que hace esa película que van un poco en contra de sí misma, como producto vendible. Entonces eso es lo que a mí me excita y a mí lo que me interesa yo sí tengo las películas de James Bond en casa, todas en fila, jamás de los jamases las ordenaría por rendimiento en taquilla. Y de hecho, si tú como... Por eso mi favorita es la de Al servicio secreto de su majestad, que fue el batacazo con George Lazenby. Que me la única que hizo Lazenby. Me parece una película maravillosa. ¿Por dónde iba? De hecho, si tú condicionas la percepción del cine que ves a cómo una película rinde o no en taquilla, cinéfilo no eres. Eres otra cosa, pero cinéfilo no. O sea, si los números son muy importantes para ti, no eres cinéfilo. Te interesan otras cosas y también te interesa el cine, pero no eres amante del cine. Hablamos un poco de cine español y de la industria del cine español. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la notas? ¿Cómo la sientes? Así en líneas generales. Sé que es una pregunta un poco oceánica, pero... Como he dicho antes, como ya he dejado escapar antes, no soy un espectador tan rápido como era en su momento. O sea, me gustaría haber visto mucho más de lo que se ha hecho y de lo que me interesa, porque cosas... Entonces, cuando me hago viejo no es que vea menos cine, es que hay cine que me interesa que no he visto, que es lo preocupante. Dices, pues es que quiero ver esta película, ¿por qué no la he visto ya? Si además está disponible en Filmin, ¿no? Y yo creo que se rueda mejor que nunca, eso es así. Se rueda mejor que nunca, podemos decir que cada generación aprende de la anterior, se puede decir eso, pero también que las circunstancias nos obligan a rodar mejor. En mi caso personal, he tenido 30 días de rodaje para una película que perfectamente necesitaba 35. Que dices, tampoco parece tanta diferencia. Dices, sí, ya, pero todos los días hay que resolver en tiempo real un acertijo que es cómo rodar todo lo que hay que rodar en el tiempo que nos han dado. Y no hay día de rodaje que no digas,
me falta. O sea, voy a tener que prescindir de tal contraplano, voy a tener que prescindir de tal plano general, voy a tener que contarlo de otra manera, de tal manera que luego no haya lagunas en el metraje y de tal manera que con la propuesta de montaje que estoy teniendo en la cabeza y que estoy diseñando en tiempo real, mientras estamos en el set, porque claro, cuando te das cuenta que no te va a dar tiempo a seguir el plan y tienes que pensar en un plan B y tienes aquí a los actores protagonistas y aquí al director de foto y aquí al ayudante de dirección y aquí tienes al script y en ese momento tienes que en tiempo real resolver ese acertijo, es más, tienes que al menos ser capaz de engañarte a ti mismo y pensar que el plan B que estás diseñando es mejor que el que había originalmente. No, ese es el estado ideal de las cosas. Sí. Porque lo que no quieres es que luego, cuando estés en la sala de montaje, el resultado sea más pobre de lo que soñaste en un momento dado, sino que la película se nutra, en cierta manera, de un vacío, de una elipsis, de un trucaje, un trucaje de los elementos que hay dentro de... Es decir, que tú crees que el cine español ahora, como se obliga a grabar más Claro, corto, más rápido, se claro. rueda mejor. En general, yo creo que el cine está siendo víctima de un proceso que tradicionalmente se llama inflación, que es que los costes son mayores, pero el presupuesto no es necesariamente más grande. Entonces, yo creo que ahora mismo, si yo estoy contento con cómo rueda ahora, es porque ruedo mejor que antes, pero a lo mejor al espectador eso le da igual, porque al espectador ¿qué más le da que la película haya sido más difícil de hacer? No hay un premio de Claro, que se rodó mejor que nunca en 30 días. No existe el Goya al mejor rodaje. Podría existir. Piensa, o sea, pero ¿cómo se da? Pues el planning más corto de días, se tenemos que grabar Misión Imposible en una semana. Tú imagínate que yo, de lo que más orgulloso estoy, es de una solución que tuve en un momento dado, siendo esa solución algo que nunca nadie será capaz de apreciar porque la película montada, o sea, en el mejor de los casos, precisamente lo que he conseguido es que no parezca que haya tenido que solucionar nada, ¿entiendes? Ahí está la gran paradoja. Pero al final está como la cosa de, oye, pues me he esforzado mucho en preparar esta película y el guión lo estuve preparando 2 años en el Himalaya y me fui allí a inspirarme y a la gente le da igual, ¿está bien la película o está mal? Ya está. De hecho, a veces se promociona lo contrario. Se promociona lo contrario y se atribuye como mérito a lo contrario, que es cuando Iñárritu hizo The Revenant y decían, ¿no?, con la cabeza... Con gesto compungido. The Revenant es la de DiCaprio. Decían, es que solo hemos podido rodar 20 minutos al día. Y yo diciendo, solo 20 minutos al día. Bueno, ¿y qué hacéis el resto del día? O sea, si a mí me dices que solo tengo que rodar 20 minutos al día, pero tengo una cantidad ilimitada de días de rodaje, vamos, o sea, es que estamos todos los días haciendo fiesta. Luego cuando vamos al tráiler y a los camerinos, o sea, ¿qué es esto? O sea, a mí me dices que solo puedo rodar 20 minutos al día porque tengo el sol en la posición correcta y vamos, estoy diciendo, lo normal es que yo tenga que rodar en un día dentro del número de horas que permite el sindicato. Aquí tengo que rodar lo que Iñárritu rodará en 2 meses. ¿Te lo pasas bien en un rodaje? ¿Te lo pasas bien? ¿Sufres mucho? Es el mayor placer. Es el mayor placer. Más que escribir la película, todo. Tu mayor clímax es mucho más. Más que el estreno, más que... Mucho más, porque tú ten en cuenta que tú estás en casa escribiendo, ¿no? Estás solo. Y pones exterior noche, ¿no? Y pones llueve, ¿no? Y en el momento que escribes llueve, lo haces porque instintivamente has decidido que a esa escena le suma la lluvia. Pero tampoco lo has pensado demasiado, lo has puesto. O sea, qué chulo va a quedar si aquí el personaje está esperando un taxi que nunca llega, una llamada o está llamando a alguien que no coja al otro lado. Qué guay, que además esté lloviendo, ¿no? Este es un caso que no remite a ninguna escena real, pero bueno. Y pasan de repente 6 meses o 6 años, como es mi caso, y de repente estás rodando y hay un par de adultos, ¿no? Adultos a los que no hubieras conocido en ninguna otra circunstancia de la vida, haciendo lluvia. En mitad de la noche, son las 5 de la mañana y ahí ves ahí a 2 tíos ahí instalando una manguera. No, estaba haciendo el gesto de la práctica, pero no es real. Están colocando una manguera con agujeritos, y un sistema para que llueva delante de la cámara, porque en un momento dado dijiste llueve. Entonces, ¿cómo puedes sentir otra cosa que no sea agradecimiento y amor por la gente que se dedica a hacer que llueva solo porque tú lo pusiste? Es que entonces eres casi Dios. Dios. Cuidado, porque si te sientes casi Dios, puedes cometer el error de comportarte como un demiurgo. Un déspota. Y en un rodaje es prioritario que
es prioritario que te comportes, no voy a decir la cursilería de que tienes que ser maravilloso y amable, tal, pero tienes que comportarte con todo el mundo como te comportarías con un socio financiero que ha venido un día a visitarnos. O sea, la persona que viene, ¿no? A la que hay que hacer ser amable con el de arriba y con el de abajo. Si besas el anillo del que viene desde arriba, tienes que besar el anillo de todo el mundo. O sea, no estoy diciendo que tengas que ser amable con todo el mundo, pero si eres amable con la persona a la que debes que la lluvia caiga, tienes que comportarte de igual manera con el que pone la manguera. Sí. Si eres una persona muy peculiar y tienes mala hostia, tienes que tener mala hostia con todos. Está bien, claro. Tratar a todos por igual, sí. mal o bien. Si te has convertido en una persona legendaria por tu mala hostia, de acuerdo, puede ser hasta divertido. Lidiar con alguien que tenga una mala hostia puede ser muy entrañable. Todo el mundo tiene historias maravillosas de la mala hostia que tenía José Luis Cuerda. Y lo recuerdan con cariño. Vale, pero hasta donde sé, José Luis Cuerda tenía mala hostia con todo el mundo. Entonces digo, ahí bien, ahí bien. Entonces yo lo que digo es que ya que el cine, el rodaje, es una estructura inevitablemente clasista, como director tienes la obligación de contrapesar ese clasismo estructural con un comportamiento que vaya en la dirección contraria. O sea, tienes que... Y de hecho, más que una crítica mala, me dolería darme cuenta en boca de otros que no cumplí lo que estoy diciendo ahora. O sea, que fui... ¿Me entiendes? Por volver al cine español, ¿crees que los españoles en líneas generales quieren mucho a su cine? Que una parte sí y otra parte no, que a veces lo despreciamos mucho, que lo quieren más afuera que adentro. ¿Cómo ves esa relación de los españoles para con su cine? Pues una relación compleja. Yo creo que todo esto empezó, yo creo que la crisis como una politización del cine español, yo me atrevería a decir que empieza, porque no ha sido siempre así. Yo creo que el cine español tiene el gran mérito de quitarse de encima un peso importante que era el que la gente llamara españolada al cine español. Ahora, por ejemplo, hay muchas voces que echan de menos el cine comercialmente tan viable, tan eficaz de Mariano Ozores, Los Vingueros y tal, ¿no? Ahora hay cierta nostalgia por ese cine y se echa de menos el que el cine español tuviera como esa condición industrializada, ¿no? Como de, bueno, vamos a hacer comedias que además hablen de la circunstancia política de antes de ayer, ¿no? Que vienen los socialistas, por ejemplo, un cine tan actualizado. Lo que la gente también debería recordar es cómo ese cine era despreciado comúnmente, eran las españoladas. Y de hecho había un término llamado españolada que era el rechazo a todo lo que ya oliera a película española. O sea, si una película... no era el odiar una película por ser española, era ya por parecer, por parecer una película española. Y yo durante muchos años, en mi infancia y juventud, no dejaba de escuchar qué buena película no parece española. Y eso nos lo hemos quitado. Eso nos lo hemos quitado por completo. Creo que fue a partir de los Goyas, donde estuvo Julio Medem con La pelota contra la piedra, cuando arrancó un discurso de politización del cine español más allá de la propuesta de Julio Medem. Y como que se implantó el discurso sobre las subvenciones, sobre las mamandurrias, los titiriteros y todo esto. Yo ante esta posible polarización de cómo se percibe el cine español, yo siempre diré que como espectador, si tu percepción o si tu interés en el cine está condicionado por una percepción política externa a la película, una percepción ideológica, entonces no eres cinéfilo, eres otra cosa. No, te puede gustar el cine muchísimo, pero la cinefilia no entra por ese... Es decir, pues voy a poner un ejemplo más gráfico para que la gente se pare a patar. Si uno de Vox dice ya de primeras que no le gusta una película en la que sale Javier Bardem, porque Javier Bardem se ha posicionado políticamente a favor del... Pues entonces no eres cinéfilo. Eres otra cosa que ya... Porque incluso aunque percibas como espectador activo, porque yo defiendo la posibilidad de ser espectador activo. Yo me presumo, quiero presumir de ser un espectador no pasivo. O sea, el que una película esté en mis antípodas ideológicas es algo que quiero descubrir y es algo que quiero percibir y que quiero analizar como espectador.
y no quiero que eso condicione mi percepción de la película, no mi percepción, no quiero que eso condicione el aprecio de otros valores de la película y no quiero que eso me bloquee como espectador, que no bloquee mi interés. Y punto. O sea, creo que la gran discusión la tuve con muchos tuiteros a raíz de la película de Eduardo Casanova, La Pasión. Me pareció una película extraordinaria. La típica película que si yo llego a ver... ¿Si puedo tomar más café? Sí, podemos. Sin que tengamos que parar. No paramos. No paramos. Seguimos de... La película Pasión de Eduardo Casanova... ¿Quieres la taza, Víctor, o...? Es que claro, vengo sin desayunar, vengo sin vienes comer, sin desayunar ni nada. A mí Pasión me pareció la película perfecta que me gustaría haber visto en el instituto. Sí. En la época en la que yo veía Delicatessen, o yo veía Brasil de Terry Gilliam, y de repente la apuesta formal me cambiaba, o sea, era una experiencia casi formativa. Decía, o sea, pero esto se puede hacer, esto puede ser así. Y es una película que creo que aquel que no haya visto esa película por el condicionamiento, la mezcla que se produce entre las ciertas declaraciones de Eduardo Casanova y ciertos titulares, yo creo que si no vas a verla por eso, el que ha perdido no es tú como espectador. Porque lo que yo quiero es que la veas de forma activa y te parezca activamente una basura. No que previamente decían no ir a verla porque entonces, dices, yo no soporto a Eduardo Casanova, no quiero verla. Una película que parece hecha para mí y que yo de repente, buceando en ella, veo que siento antagonismo, es el acto de un espectador activo y es un proceso que yo apruebo, que yo valoro mucho, porque el cine es para bucear en él. Permanecer un paso más atrás te aleja de la cinefilia. Y de hecho, si yo condicionara en mi vida como espectador a un marco ideológico, me habría perdido tantísimas cosas que ahora mismo son de mis favoritas. Claro, sí, entiendo tu idea, me parece muy interesante. También, por ejemplo, también condeno, por ejemplo, a ver, puedo poner un ejemplo de cuando desde posturas vinculadas a la izquierda ya no se aceptan ciertos discursos por la trayectoria de sus responsables. Digo, bueno, vale. Si de alguna manera crees que ver esta película mancha tu historial, mancha tu reputación como espectador desde un punto de vista político, y por eso no la vas a ver, entonces no eres cinéfilo, eres otra cosa. ¿Tú crees que hay películas de derechas y de izquierdas? ¿O tú ese compartimento o esa...? Sí, pero siempre es más complejo de lo que nos han dicho los que quieren plantear atajos mentales, son atajos. Porque, por ejemplo, ahora mismo hay un discurso sobre lo woke que llega de Hollywood. Yo vengo de una generación en la que durante muchos años el cine de Hollywood era fascista. Y el cine de acción en concreto era un cine imperialista, propagandista y imperialista. O sea, imperialista, fascista, propagandista. Y durante muchos años yo veía cine de acción, porque era el cine que más me gustaba y creo que el que más me sigue gustando, también desde esa sombra. Diciendo, es que estoy viendo películas que no sé si me están convirtiendo en un salvapatrias al servicio de un país que ni siquiera es el mío. Y han pasado los años y no era realmente así. No era realmente así. Ahora, en el análisis que hacemos del cine de acción de los 80, pues vemos muchísima más diversidad y mucho más laberinto ideológico de lo que. Es decir, que tú crees que los que califican de woke casi todo lo que viene de Hollywood están errados. No, cuidado. A ver, el cine de Hollywood... Hay que plantear dos cosas. Perdón, a lo mejor es muy paleta mi pregunta, la forma de hacerla. Hay que plantear dos cosas. Si los grandes estudios de Disney para abajo o de Disney para un lado, si los grandes estudios descubrieran que en una película un rectángulo rojo parpadeante en la esquina de la pantalla consigue automáticamente 500.000 espectadores, te aseguro que todas las películas tendrían un rectángulo parpadeante en una esquina de la pantalla. Eso es así. O sea, no hay una ideología más allá de la aspiración de la gente que toma decisiones en los estudios. Ahora que hay huelga, ahora se está hablando mucho de esto. O sea, es decir, los estudios no tienen más ideología que la de ganar dinero. La gente con más capacidad de decisión en los estudios es gente cuyo trabajo es hacer ricos a otros.
No hacer política, no hacer ideología. No, digo, te pregunto. Claro, no, imposible. No recibe nunca órdenes de otro sitio que no sea la gente que quiere ser más rica porque ha invertido en estos estudios. Por ir cerrando, que me voy en ese sentido, pero termina, perdón. Pero como ya estamos acabando. No, pero por otro lado, si hay una tendencia que vemos en las películas, diversos mensajes, diversos tipos de casting, eso responde a que alguien ha oído campanas de que esto ahora puede ser más beneficioso que lo que se hace en otras épocas. Ajá. Pero ¿qué planteamiento ideológico es? Lo más interesante, o sea, donde ahora aquí apunto a la complejidad, es ¿qué valor tiene este cine entonces? Pues que hay gente que en este sistema, que metiéndose en estos charcos y trabajando en estas estructuras, consigue contar cosas. Consigue contar cosas que pueden ser de izquierdas o de derechas. Por ejemplo, Robocop es una película que durante muchos años estaba incluida en el pack de películas y ahora hay mucho Gen Z que ahora de repente cuestiona Robocop porque es copaganda, ¿no? Es propaganda pro policía. Pero durante muchos años Robocop era la película que había que defender frente a la acusación ideológica. Robocop es una película que empieza con un montón de policías quejándose de que una empresa privada quiere privatizar el sector de la policía. Literalmente es el primer diálogo de Robocop. Son policías que se están cuestionando si el cuerpo puede y debe ir a la huelga. Es el debate que abre la película. Hay una cuestión que planea durante toda la película, que es la privatización del cuerpo policial. ¿Y de qué va la película? De la privatización del cuerpo de un policía, de un hombre que ha sido privatizado, físicamente su cuerpo. Ese discurso vino de la misma estructura, de la misma productora y de el mismo manantial que nos daban películas que supuestamente eran, pues eso, fascistoides. En todo momento estoy aludiendo a lo mismo. Lo mejor es ver pelis y descubrir todo lo que puede haber en ellas. ¿Te cabrea lo de las subvenciones? Cuando se usa, no sé si torticeramente, el tema de las subvenciones y de los subvencionados y de... Sí, claro, porque bueno, también conociendo la realidad dices, hombre, una subvención no es que tú nades en la abundancia, no es que tú cobres más dinero. Una subvención es quizá la diferencia entre que la película exista o no exista, y una subvención lo que permite es que más gente cobre por su trabajo, que más gente trabaje y cobre por su trabajo. O sea, la subvención permite no solamente que se haga la película que yo he escrito, sino que el estudio de efectos especiales que trabaja en mi película pueda trabajar en ella. Y ya te digo, o sea, no voy a entrar tampoco en la trampa de decir que recibimos menos subvenciones que los demás países europeos y tal y cual, porque al final los números dan completamente igual. Yo creo que este sector se activa gracias a muchas fuentes de financiación europeas, canales, el Estado. Pues sí, haces un poco el puzzle y haces la película y la haces como buenamente puedas. Entiendo que se pueda cuestionar el mero hecho de que existan aportaciones públicas a sectores como el del cine, pero ya te digo, una vez que la película está subvencionada no te compras una piscina, ni tú ni nadie. O sea, lo que haces es poder hacer la película y quizá cobrar el último. Ya que hablamos antes de televisión, ¿quieres más agua? No, o sea, yo soy así, ¿eh? Yo tengo en la cabeza hecha un Cristo y mientras hablo con alguien estoy todo el rato como buscando tazas y agua y tal, pero bien. Fuiste guionista de Gran Hermano. ¿Eso es cierto? Sí. Como guionista de Gran Hermano, bueno, si quieres mencionar algo de esa etapa, la recuerdas con cariño, entiendo. Bueno, tú sabes que soy un amante de la ciencia ficción y yo de repente trabajaba en Gran Hermano cuando Gran Hermano todavía era ciencia ficción, porque era el segundo año. Sí, porque ahora ya es famoseo. Claro, bueno, ahora es una fórmula a la que nos hemos acostumbrado todos, pero recordad que en Gran Hermano... Era un experimento. Tampoco lo llamaría experimento, porque hacer un programa que ya ha tenido tanto éxito en otros países no me parece un experimento, me parece el intento de reproducir... Bueno, un experimento cuando se hizo, digo, originariamente en Reino Unido, donde fuera... Sí, bueno, creo que fue en... No fue en Reino Unido, creo que ahí me lo he inventado. Sí, sé que fue Zeppelin, en Holanda sería, ¿no? Holanda, creo que fue en Holanda, sí. No lo sé, el asunto es que el segundo año ya era el intento de repetir el éxito del primer año, pero todavía era ciencia ficción. Recordad que había un canal 24 horas que emitía una señal continua. Y mi trabajo, uno de mis dos trabajos, pues yo trabajaba en 2 departamentos, uno de mis 2 trabajos era verme el churro completo, la señal de cámara completa, y recortar bloques
recortar bloques que fueran válidos para un hipotético montaje ya luego en los especiales. Entonces mi labor era fascinante, porque si tú normalmente como cineasta de la nada modelas algo, ¿no? Porque pones la cámara aquí y luego la pones allá y luego la pones allá, de repente a mí me pedían que de un total recortara sobrantes. O sea, era una labor inversa a la del montaje cinematográfico, y lo que estaba haciendo era esculpir. Ahora lo cuento y es maravilloso, pero yo era un desastre, porque yo llegaba siempre con falta de sueño y, bueno, soy muy torpe, soy el príncipe del TDAH. Y entonces, claro, cuando tengo que llevar adelante una labor tan precisa, tan mecánica y tal, pues, tan bueno, germánica. Pues tan germánica, exacto. Sí. Para mí es un reto extra. Ya que hablamos de Gran Hermano y hablamos de Telecinco, digo, ¿qué te parece como consumidor de audiovisual, como persona humana y española, como formato? Sálvame, ¿te sugiere algo? ¿O te sugería algo? Bueno, lo que no voy a hacer es tampoco ensalzar Sálvame desde una postura. Tengo que poner por delante que no veía Sálvame, o sea, no puedo ahora mismo tampoco. Yo las pocas veces que he visto Sálvame, a mí me hipnotizaba el Abad Bola, ¿no? Sí, el cebo constante. El cebo constante. Pero también de Sálvame me preocupaba el tiempo que ocupaba y el espacio que ocupaba, por ejemplo, en personas como mi madre. O sea, porque yo recuerdo ir a casa de mi madre un fin de semana y ver cómo Sálvame estaba constantemente en la televisión, ¿no? Y a todas horas, ¿no? Y decía, pero Sálvame es una señal de 24 horas. O sea, es tanto Sálvame que no puedo evitar en un momento dado preocuparme porque es la única señal de información que recibe mi madre. Entonces yo creo que simpatizaría más con Sálvame si hubiera sido un programa que echaran como el 1, 2, 3 los viernes por la noche. ¿Crees que había demasiado Sálvame? Yo creo que sí. Pero bueno, es una apreciación personal. Para ir cerrando, la de Nacho Vigalondo. Para ir cerrando tu visita al purgatorio, y ya que los espectadores decidan si suben a los cielos o descienden a los infiernos a Nacho Vigalondo, unas preguntas breves y cortitas. ¿Cómo sois la prensa de verdad? Es como revelación o timo, ¿no? ¿Cómo te llevas con los periodistas? ¿Te llevas bien? ¿Te llevas bien con los periodistas? ¿Somos majetes? ¿Somos cabrones? Por lo general, sí. Tengo buenas experiencias. Mira, yo lo que más tirria me da, pero tampoco exteriorizo, es la falta de interés. Entonces, cuando veo que cuando haces un junket, ¿no? Tienes un día de prensa porque has dirigido tal cosa y ves de lejos que la persona que te está entrevistando no tiene ningún interés en ti, y entonces las 5 preguntas que te hace son exactamente las 5 preguntas que se repiten en cada entrevista, y son 5 preguntas que tienen en común el que se puedan hacer sin haber visto la película. Así de claro te lo digo. O sea, ¿cuáles son tus influencias? Ya, no las has visto. O sea, si me preguntas por mis influencias es que no has visto la película, porque si lo hubieras visto, me preguntarías tú. O sea, tú me dirías mis influencias, no me preguntarías a mí. Yo aquí vi un poco de Jean-Luc Godard y después referencias. Bueno, oye, ¿a ti te gusta Jean-Luc Godard? ¿Por qué me lo dices? Porque en tu película haces esto y esto. Digo, vale, ya, aunque te equivoques, yo ya te abrazo y voy contigo a casa y comemos juntos. Está bien. Entonces, no, mi relación con la prensa es mi relación con la gente que en un momento dado puede tener interés en lo que yo hago, y no puedo pedir. O sea, tengo más. Cuando estoy escribiendo una película, cuando la estoy dirigiendo, pienso más en el interés que en el reconocimiento. No sé si esto tiene sentido. ¿Recuerdas su última resaca o fue hace ya demasiado tiempo? Claro que la recuerdo. Vale. Creo que la recuerdo, pero porque el rodaje incluyó fiesta de mitad y de fin de rodaje. ¿Lo has pasado mejor en alguna ocasión viendo una película que teniendo sexo, o no llega tanto tu amor al arte, al séptimo arte? Claro que ha habido películas. Creo que ha habido películas que para mí han sido mejor que tener sexo, de la misma manera que he tenido sexo muy malo alguna vez, ¿sabes? Que también hay que romper el mito de que el sexo siempre, siempre está aquí. Está bien decirlo. Oye, pues me lo pasé mejor viendo Robocop que teniendo aquella noche de... Bueno, pero porque 2 personas no tienen por qué ser compatibles. De la misma manera que tampoco tienes... De la misma manera que siempre que estás hablando con alguien, no puedes decir que alguien más o menos casual, no puedes decir todas las conversaciones están bien.
¿no? En tu vida has tenido momentos aburridos y momentos divertidos. No puedes decir que hablar siempre está bien. Pues follar igual. Hay veces que follar está bien, hay veces que no, y no por culpa de nadie, sino por una cuestión de incompatibilidad. Hablando de sexo, ¿se puede aprender algo de cine y solo de cine, viendo cine porno o no? Nada, no se aprende nada. Sí, claro que se puede aprender. De hecho, ¿El qué? De hecho, ayer, después de ver Oppenheimer... Vale, ya que vas a decir algo. Dije, bueno, necesito ver porno toda la tarde, pero no porno masturbándome como un chimpancé, sino en silencio, sereno, para disfrutar de un discurso en el que los planos duran más de 5 segundos, no hay música y no hay diálogos. Yo necesito un poco de eso. Has tenido tardes de decir, hoy quiero ver porno, pero en plan aficionado sin la masturbación. Hombre, en ese sueño que ha habido siempre de la posibilidad del cine interactivo, ¿qué más cine interactivo hay que el porno? O sea, ¿hay algo más interactivo que masturbarse viendo porno? Sí. O sea, todo el sueño de la interacción ya está cumplido. ¿Odias que se te pregunte por cuál es tu película favorita? Cuando se dice, ¿cuál es tu película favorita? No lo sé. Eso se pregunta Podría ser Robocop. ¿Cuál es tu película favorita? Mira, hablando de que una película sea ideológicamente delicada, ¿no? O controvertida, pero que pueda ser tu película favorita, Harry el Sucio. Harry el Sucio es una película en una época en la que ya se había hecho un retrato robot del asesino del Zodíaco, y era un señorín con gafas, ¿no? Con pinta de oficinista. Pues en Harry el Sucio decidieron recrear los asesinatos del Zodíaco y era un hippie. Entonces era una película políticamente muy posicionada. Puede ser mi película favorita. Apellidándote Vigalondo, ¿alguna vez te habrán llamado Gabilondo? Bueno, claro, pero hubo un momento en el que la actriz Ingrid García Johnson, por error, llamó Vigalondo a Gabilondo y ahí sentí que el círculo se cerraba. ¿Tienes algún ritual antes de comenzar un rodaje de una peli? ¿Afeitarte la barba? No, porque no soy una... ¿Tatuarte un...? No soy una persona ordenada, ya me gustaría tener disciplina. Eres muy desordenado, por lo que veo. En un rodaje no, o sea, a mí me gustaría... ¿Sabes por qué no me meto en... ¿Sabes por qué tengo miedo a las sectas? Dime. Porque me pillan, o sea, porque me convencen y me meten. Claro, porque tú eres de los convencidos. Porque tú me dices, ven aquí, que te voy a dar algo que hacer durante todo el día, te voy a proponer esta actividad diaria, y yo digo, me está salvando la vida. Y para mí un rodaje es eso, para mí un rodaje es tener cosas que hacer durante todo un día. Tú eres carne de secta. Sí, porque para mí el día difícil, el día chungo es estar en casa y tener que organizarme yo. Estuvo hace unas semanas aquí en este santo purgatorio Pipi Estrada, no sé si lo conoces. Hombre, claro, bueno. Y dijo, para sorpresa de todos, la mía también, que a él le gustaría ser negro. Bueno. ¿A ti te gustaría ser algo? Por pedir que no quede. Mira, yo soy tan blanco... No vas a decir que te gustaría ser negro, porque entonces ya sería... Esto es una broma que le hacía a Henry Golding. Porque evidentemente, si en el rodaje si se transmitieran los chistes que hicimos en el rodaje, yo estaría cancelado en 0, pero bueno, gracias a Dios estamos contando chistes en un espacio seguro donde también está la seguridad del que cuenta el chiste. Sí. A veces se habla de la seguridad del que escucha el chiste y digo, no, y la seguridad del que lo cuenta. O sea, yo entro en un espacio seguro en el que puedo decir una burrada padre sin estar en peligro. ¿Qué le dijiste? No te voy a decir la que le dije a él, porque entonces ya la cagamos. Pero, hombre, claro, este no es un espacio seguro para contar chistes burros. Totalmente. Pero yo recuerdo, en un momento le dije, fíjate, soy tan blanco que yo puedo ser racista con los blancos. O sea, yo con un blanco puedo ser racista desde ya mi condición casi... Nivea. ¿Hay algo por encima de los blancos? Sí, en los detergentes a veces... Los albinos, ¿no? Son más que blancos, ¿no? Pero son muy blancos. Había un detergente que proponía algo más que la blancura. Esto es igual, no sé de qué estoy hablando. Que lo busquen las mezcladas en la casa. Estuviste en la gala de los Oscars cuando te nominaron, 2 cuestiones importantes. ¿Qué tal el catering y las copas? Mira, fatal porque uno de los consejos que me dieron antes de ir a la gala fue lleva mucho cambio. ¿Cómo cambio? ¿Cómo que cambio? Mudas. Bueno, era el año 2005 y no, cambio de duros, de pesetas, de pesetas, de calderilla. Sí. Porque por aquel entonces no era tan fácil pagar con tarjeta. Digo, pero un momento, ¿pero tengo que pagar las copas?
Y O dijeron sea, que no hay barra libre. ¿Y no había barra libre? No. ¿No había? No, Pues vaya no, mierda. no. Pues O sea, vaya mierda a los Oscars. Lleva entonces. cambio porque los camareros se quedan. Es como el Primavera Sound. O sea, que tienes que llevar cambio en el bolsillo y digo, ¿pero qué es esto? Los Oscars son como Primavera ¿Qué es Sound. esto? Aparte que, bueno, que el alcohol que me hace sentir más en casa es el vino blanco, y el vino blanco Allí no. en California no. ¿Carlos Bollero es o no un gran crítico de cine? No. Yo creo que es un gran personaje y es un gran... es una construcción perfecta de personaje. Pero no creo que él se auto... y de hecho él creo que también ha defendido que él es más un opinador que un crítico. Yo creo que él no ejerce la autodisciplina necesaria para ser un crítico. O sea, el esfuerzo por entender la película desde dentro. Yo creo que él las ve desde fuera... Las ve desde fuera y las cuestiona desde fuera. ¿Alguna vez te has bebido alguna hostia de Bollero o no te han caído hostias de Bollero? Tengo que decir que Bollero conmigo ha sido... Benévolo. No benévolo, porque yo creo que nunca ha dicho nada bueno de mí, pero tengo que decir que siempre ha dejado claro que no entiende o sea, no, Sí, no. está fuera de esto. Vale. Cosa que me parece muy honesto. Y para cerrar te digo nombres de directores reconocidos y me dices una palabrita que te evocan para Eso mal, es para bien, terrible tal cual. siempre. Tengo que decirlo rápido, ¿no? Sí, rápido, rápido. ¿Tienes prisa o algo? Porque estoy notando aquí un poco... Dios, No, tiene prisa vista para comer. ¿Tienes prisa? vale. Ah, vale. No, es que al segundo café... No, que son llevamos ya. Al segundo café pienso que todo el mundo tiene prisa, cuando lo que pasa es que me he tomado 2 cafés. Sí, a mí me parece interesantísimo porque llevamos hora y 10 minutos, entonces me van a echar la Bueno, bronca. vale. ¿Te van a echar la bronca, no, a mí no. Ni a nadie. No, porque digo, A mí no, dice. después tengo que transcribir la entrevista, entonces esto en YouTube se va a ver entero, pero en la transcripción se van a quitar cosas. De todo. No, de todo no, es imposible. Sí que No me hagáis un titular cabrón, de esos que... Ya estamos con los titulares. Bueno, hablamos de directores. Pedro Almodóvar. Sed buenos, ¿eh? Pedro Almodóvar. Eterno. Billy Wilder. Billy Wilder. Y si digo eterno con Billy Wilder ya le estamos cagando. Eterno por dos, vamos a decir. Billy Wilder. Pide como del público. Basamento. Basamento con B. Basamento. El basamento, ¿no? El basamento, donde se edifica todo lo demás. Sí. Woody Allen. Woody Allen. Yo creo que nadie durante... No sé si esto sigue siendo así, pero yo creo que... Si me preguntas por la comedia contemporánea, no se me ocurre algo más definitorio que Woody Allen. O sea, no se me ocurre algo más paradigmático de lo que entendemos como comedia contemporánea que lo que ha hecho Woody Allen durante tanto tiempo. Te iba a preguntar Christopher Nolan, pero entiendo que no demasiado. ¿No? Antiporno. Bueno, para bien y para mal. O sea, Christopher Nolan, no tengo una opinión monolítica sobre Christopher Nolan. Y tengo una opinión yo no tengo una opinión monolítica sobre Christopher Nolan, sino que tengo, pues eso, un debate constante. Stanley Kubrick. Eterno, te repito, eterno. Bueno, no, Stanley Kubrick es el director en que todo el mundo se mira, pero que nadie quiere ni imitar. Nadie pretende ni siquiera imitar. Porque ¿No te lo das ven cuenta? imposible, lo ven imposible. ¿No te das cuenta que hay directores como Billy Wilder o como Woody Allen que se empapan en sus admiradores, pero que Stanley Kubrick es como un ovni que ves pasar y que nadie intenta... A mí la favorita de Kubrick es la de Eyes Wide Shut. Hombre, es que es fabulosa como todas. Me parece una película. Es un peliculón. A mí me hace gracia el que las películas de Stanley Kubrick, todas, de forma inequívoca, todas alcancen la gloria, pero todas, el día del estreno, la pongan... sean controvertidas. Sí. No, o controvertidas o machacadas, porque el único estreno de Stanley Kubrick que yo viví fue el de Eyes Wide Shut, y recuerdo que en su momento la sensación que generaba era la de ¡buah! Aquí la ha cagado. y claro, y decías, ya, pero es que eso se ha hecho siempre con todas las que ha hecho. O sea, debió ser maravilloso haber vivido el estreno de Resplandor y que fuera de las películas más vapuleadas de aquel año, cuando es una película ahora intocable, inalcanzable. Quentin Tarantino. Quentin Tarantino, yo diría que es formativo. O sea, Quentin Tarantino llegó un momento en el que yo necesitaba una figura como Quentin Tarantino para que el hijo del peón de la gasolinera dijera, se puede hacer algo divertido pero que no sea común, algo así. Isabel Coixet. Pues, por ejemplo, la película Isabel Coixet, Cosas que nunca te dije, también llegó en un momento que fue como una inyección. Y para cerrar, 2 nombres. Alex de la Iglesia. El padrino, ¿no? de todos. O sea. Y David Lynch. David Lynch, el artista.
Yo creo que es el artista. ¿Eres muy fan de Twin Peaks? No puedo ser más fan de Twin Peaks. Y de hecho, claro, si a mí me preguntas de cómo he representado el audiovisual el test de la bomba H de Oppenheimer, yo te diría Twin Peaks 3. Porque ha rodado mejor que nadie, Lynch. Bueno, la detonación en Nuevo México. Lynch, digo artista porque ha trascendido su... Pero no me refiero al hecho de que él pinte cuadros o escriba poemas. No, no escribe poemas, estás idiota. No es que él sea multidisciplinar porque él hace muebles o él pinta, hace esculturas. Me refiero al hecho de que solamente ya con su cine ha trascendido la condición de director de cine. Hora y cuarto, ¿tú crees que ahora han mantenido la expectación del...? Yo creo que sí. Voy a romper una lanza a favor de la paz, no de la expectación ni de la tensión. Ha habido paz en la entrevista, eso es verdad. Ha habido paz y ha habido gustirrinín. Y yo a veces reivindico la falta de tensión. ¿Te he preguntado cosas muy repetidas o...? No, ha sido fantástico. Me habéis dado 2 cafés. Gratis, de hecho, hay que decirlo. Gratis. Te hemos puesto taxi y te hemos pagado los cafés. Y en un momento dado... Y ahora te tenemos que poner... Y en un momento dado he sentido que tenéis prisa cuando era yo el que había tomado 2 cafés y el que estaba con la percepción un poco... Pero bueno... ¿Algo más que se me quede en el tintero? Ya... No sé, vamos... No, de repente saco una lista de otras 11 preguntas. ¿Te imaginas? Y seguimos aquí toda la tarde. Nacho Vigalondo está a mitad del montaje de la película. Una última pregunta. ¿Que te lo pasas mejor? Bueno, ya me has respondido, que te lo pasas mejor en el rodaje que en el montaje, pero en el montaje sufres mucho, en el montaje de una peli. He sufrido mucho más de lo que estoy sufriendo ahora. ¿Qué digo? Y lo que es... pero siempre lo que más se sufre es... Porque, por ejemplo, hay una cosa que se llama el ensamblaje, que suele ser muy doloroso. El ensamblaje no es el montaje, sino que es cuando el editor, en mi caso la editora Carol, pega todo lo que se ha rodado. Lo pega todo para ver todo lo que se ha rodado en la película. O sea, lo ha montado, o sea, ha dicho, bueno, el primer plano, corta, plano de detalle, cogiendo la taza. O sea, ha hecho un simulacro de la película, pero no dejándose nada en el tintero. Entonces el ensamblaje es el primer encontronazo con la película. El ensamblaje... ¿Sabéis estas noticias que se dan cuando oís que, pongamos, el primer montaje de El Lobo de Wall Street duraba 5 horas? Y todos imaginemos automáticamente que hay 2 horas de locura y diversión que se... Y no, son escenas... No, en la misma película, las mismas escenas. Pero solamente ¿cómo diría? Las puntas que hay que cortar... ¿no? Porque básicamente el proceso es más parecido a recortar las puntas que a quitar escenas completas. Las puntas, solamente cortando las puntas igual pasa de 5 a 3 horas. Flipa. Nosotros no quitaremos las puntas, la entrevista se emitirá entera. No, cortaré las puntas en la transcrita. Perfecto. Lo que quiero decir es que el ensamblaje de la película que he hecho ahora, como insisto, hemos tenido que rodar tanto en tan poco tiempo, tampoco he podido cubrirme demasiado, tampoco hay más de la cuenta. Entonces la película ya... Y Alondo, me he quedado ya sin voz incluso. Bueno. Voy a tener que tomarme vacaciones, ahí yo voy. Bueno. Gracias, Nacho. Que viva Dios. Muy bien.